No lo detiene y es momento de reencontrarnos en nuestros estudios con el doctor Nelson Coronel, a quien saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Ezequiel, muy bien usted. Bien. Ni siquiera tenés un mate hoy. Y vino tan rápido, tan raudamente usted que no hicimos a tiempo prepararlo. Mañana con mucha actividad en el día de hoy. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. ¿Qué tema tenés para hoy, Bueno, Ezequiel? doctor, antes de nada vamos a recalcar que hoy, repasando las efemérides, es el Día de la Lucha contra el cáncer de mama, que se está conmemorando, lo hemos mencionado ya en la mañana. ¿no? Pero en el día de hoy vamos a hablar de estrés. Si le parece bien, ¿no? Sí. A veces, estrés. Yo diría que hay dos palabras mejor que definen. Una es el eustrés, que es el estrés bueno, y el distrés, que es el distrés malo. Para ser así, diríamos. Pero como se conoce normalmente como estrés, estoy estresado, etc. Vamos a emplear esa palabra. Pero sería eustrés, el buen estrés. El que promueve la evolución, el aprendizaje de la persona, y el distrés, que cuando es crónico y prolongado, enferma. Pero vamos a hablar de estrés. Y bueno, que usted me decía qué pasa con el estrés. Ahí el organismo, el suyo, el mío, el del que está escuchando, se desvía, cuando está estresado, ¿no? Se desvía del estado de reposo equilibrado que tiene. Generalmente es una respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le hace, demandas psicológicas, sociales, coyunturales, ¿no es cierto? Y es una respuesta, yo diría, general, normal, que le permite al organismo, ¿no es cierto?, adaptarse a cualquier tipo de demanda, ¿no? Y así mantiene su salud y el equilibrio. Lo que pasa que enferma cuando es severo y continuado. Hay grandes médicos que estudiaron este problema. Uno es Elie y el otro, ya me voy a acordar, pero dice que ellos clasifican el estrés como el estrés oxidativo, es el que agota las defensas del organismo, y se producen muchos radicales libres, y entonces eso incluso acelera el envejecimiento y las enfermedades. Y después está el adaptativo, de esa gente que vive a 1000 por hora, ese también es otro tipo de estrés, pero eso es más desde el punto de vista médico, científico, ¿no? Bien, doctor, quiere decir que hay una utilidad del estrés. El otro autor que habló mucho de esto se llama Cannon, ¿no? Celie y Cannon son los que más han estudiado esta problemática. Bueno, lógicamente sí, porque el eustrés, ¿qué estimula? Como le dije yo, el progreso de la persona, la invención, el aprendizaje, ¿no es cierto?, del individuo, la evolución. Es el que promueve la participación en todo tipo de actividades, y ese es el aliado de la salud, si no pasa de cierto límite, lógicamente. Y el distrés, como decíamos, el distrés malo, ¿no es cierto?, que se establece cuando falla esa respuesta de adaptación del organismo, pero después vamos a ver de qué depende esa respuesta de adaptación, y lógicamente, ¿qué pasa? El estrés trae supóngase que estamos acá, en este estudio suyo, acá de Radio Líder, y entra un can rabioso, y bueno, nosotros tenemos dos actitudes, ¿no es cierto? Tres, diría yo. Luchamos contra él o huimos. Y después, si está en forma permanente acechándonos, es el estrés crónico. Así que el estrés agudo muchas veces salva a la persona, ¿no es cierto? Pero el que realmente perjudica es el estrés crónico, ese que derrumba toda imposibilidad de patalear, ¿no es cierto? Y que anula la esperanza. Porque la necesidad de que uno esté capacitado para la lucha o para la huida ha sido una necesidad de la especie. El hombre pudo, en cierta manera, resolver los problemas en el curso de la evolución porque había necesidades que surgían. Los estresores pueden ser, como le digo, una amenaza o un desafío. Sustraerse al estrés es casi imposible, ¿no es cierto? Es una misión imposible. Después vamos a ver cómo el estrés, el eustrés, son como las cuerdas de un violín. Lo digo ahora, ya que me viene a la memoria. Si están demasiado flojas, uno no funciona. Exacto. No suena bien el violín. Y si están demasiado tensa,
el distrés se rompen las cuerdas también, ¿no es cierto? Bueno, por eso le digo que el eustrés es saber capitalizarlo y ponerlo al servicio del intelecto, cuando aquí ya entra a jugar la personalidad de cada uno. Imagínense, el estrés crónico, para que los oyentes, vamos a poner, hacemos una jaula y ponemos un ratón, pero separado, por reja, pero se ven, un ratón y un gato. Claro. Ahí uno no tiene posibilidades de lucha o huida, está como bloqueado, está estresado crónicamente esa ratita, y ese es el que realmente enferma, ¿no? Sí, y bueno, lógicamente todo esto tiene una correspondencia bioquímica, ¿no es cierto? Aquí, digamos, y esos son las que han estudiado también, como le decía yo, Cellier y Cannon, ¿no? Digamos, condiciones internas, psicológicas que pueden afectar a la persona y externas también. Y externas, ¿no? También, conjunturales, etc. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos rutas. Una primera ruta, vamos a suponer, usted capta la entrada de ese Cannon, ¿no es cierto? Entonces la corteza ya entra, ¿no es cierto? La corteza cerebral advierte ya esa señal de peligro. Sí. Manda una señal a un órgano, a una estructura nerviosa, se llama hipotálamo. El hipotálamo reacciona con la producción de una hormona que se llama CRF, que, bueno, tengo que nombrarla porque es factor corticoprin. Eso va a la hipófisis. La hipófisis segrega otra hormona, la CTH, que se llama, ¿no es cierto? Eso estimula las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, y ¿qué pasa? Se liberan hormonas, entre otras la adrenalina, la noradrenalina, ¿no es cierto? Que a usted lo pone ya, se le pone la piel de gallina, las pupilas se contraen, se pone ya, aumenta la concentración, la capacidad de reacción, pero también a su vez segrega cortisol. El cortisol, ¿qué hace? Libera glucosa, libera energía. Pero cuando es crónico, la liberación de cortisol ya después es perjudicial. Y después hay otra segunda vía, ¿no es cierto?, que también ya del hipotálamo, como le decía, pasa a la médula dorsal, y ahí también vuelve a secretarse adrenalina, noradrenalina, para poner a esa persona en tensión, ¿no? Más o menos para la edad es más complejo, pero no quiero entrar en detalles médicos, científicos. Yo creo que así es más útil las cosas. Doctor, y desde lo práctico, ¿hay manera de medir el estrés? ¿Qué nivel de estrés tiene la persona? Digamos, la presión tenemos el tensiómetro, pero el estrés, mire, ¿qué tenemos? Usted puede hacer, hay lo bioquímico y neurológico. No es posible la tensión arterial medirla en el momento, las hormonas como están. Cuando estudian los científicos, sí hay una prueba que se llama PEAP, ¿no es cierto? Que miden los potenciales evocados, llaman autónomo periférico, eso sí, pero eso a nivel de laboratorio científico. Desde el punto de vista corriente, práctico, y bueno, sí, ahí vamos a ver que la persona cuando está estresada está taquicárdico, transpira mucho, ¿no es cierto? Tiene insomnio, dolores de cabeza, se mueve, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo práctico, ¿no es cierto? Uno se siente ese estado de tensión. Está soportando una mochila más pesada de la que uno puede soportar. Esa es una definición, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, hay personalidades para esto. Claro. Que tienden más a... Claro. Hay una personalidad generalmente a veces que uno llama ambiciosa. Es el caballo de carrera, el buscador de estrés, ¿no es cierto? Luchan por ciertos objetivos, están impacientes, a veces se tornan agresivos, busca responsabilidad, es el procurador de estrés, tipo caballo de carrera, ¿no es cierto? Muchas veces incluso tienen inadaptación al entorno y terminan enfermándose o por tensión arterial elevada, una de las causas de estar estresado, ¿no es cierto? Úlcera gastrodenal. Después están tipo B, los que luchan, pero ese se llama tipo tortuga, pero luchan, pero cuando ven que se dan cuenta que
uno tiene un sacrificio inútil, ¿no es cierto?, abandona esa lucha. No conciben ese trabajo, ¿no es cierto?, como una lucha contra los acontecimientos. Y después están las personas pasivas y dependientes que necesitan de los otros, viven insatisfechas y frustrados. Pero en general la ciencia ahora, eso dice que son fachadas. Más bien habla de reactor frío y reactor caliente. Así, el reactor frío, supóngase usted choca, se lleva por delante con un coche, podrá enfurecerse, ¿no es cierto?, o no, pero su tensión arterial, su pulso no varía. Acuérdense que por la adrenalina que se genera, no la adrenalina, epinefrina, que lo mismo, ¿no es cierto?, aumenta la frecuencia del pulso, la tensión arterial, la transpiración, se te alteran las pupilas. Acá no se altera, ¿no es cierto? Y después está el tipo, ¿no es cierto?, el reactor caliente que modifica todas estas funciones. Así que esa clasificación caracterológica no mucho la aceptan, sino como reactor frío y reactor caliente. Bien, doctor, y ya para ir finalizando, lógico, digamos, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, ¿Qué recursos, qué tratamientos? En primer lugar, tenemos que cultivar, ¿no es cierto?, para el que acá viene lo práctico de esta charla, ¿no? Cultivar lo que yo llamo, primero hay que tener capacidad para detectar los motivos del estrés, que nos está motivando el estrés, esa capacidad. Después poner en práctica habilidades o acciones necesarias para combatir esas causas. Usted no analiza en todos los aspectos de la vida, llámese hipertensión, llámese, ¿me entiende? Entonces, bueno, pongo en práctica cierto. Sí, y después volver a tener esa capacidad para evaluar los resultados de esas prácticas que uno puso en funcionamiento. Si no resultan, volver a evaluar. Siempre hay que pedir ayuda, a muchas veces ayuda especializada, no a cualquiera en estas cosas. Y los recursos, y después vamos a dar algunos consejos, los recursos van a depender del pasado de la persona, su pasado, su historia de vida, los recursos que tenga para enfrentar el estrés, ¿no es cierto?, de la experiencia frente a la vida, y después entra a jugar la genética. Y bueno, yo diría que ya para ir finalizando, da tanto para hablar esto, bueno, pero yo diría que en general, diríamos, hay que tener un proyecto de vida, quién soy, a dónde voy, recordar eso que yo he dicho tantas veces, caminante no hay camino, se hace camino al andar, aquello que hemos repetido con usted, si a un hambriento le regalas un pescado, come un solo día, si le enseñas a pescar, come toda la vida, ¿no es cierto? Tener valores, clarificar esos valores que uno tiene. Después, lo que decimos siempre, no tener una vida sedentaria, realizar ejercicio, solamente caminar, no voy a dar, en otro momento vamos a dar todos los beneficios que trae el ejercicio, practicar un plan alimenticio saludable, completo, adecuado, ¿no es cierto?, armónico, suficiente, a veces hay que desenchufarse de factores estresantes, después combatir los factores de riesgo que hablamos siempre con usted, cuáles son los factores de riesgo, el estrés es uno de ellos, la hipertensión, la dislipidemia, todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Sentirse satisfecho con uno mismo, hacer cosas que a uno le provoquen placer, ¿no es cierto? Hacerse autocrítica. Los seres humanos estamos acostumbrados a criticar a los demás, pero nunca nos hacemos autocrítica, ¿no es cierto? Autorizarse y autorizar a los demás que hagan esa crítica, ¿no es cierto? Practicar autodisciplina, autoestima, autoconocimiento, romper con la monotonía. A veces la monotonía es un factor de estrés, ¿no es cierto? No morder más de lo que uno puede, dijimos una vez. Si vos te das para comer un churrasquito, no traté de comer caviar, ¿no es cierto? Disfrutar del ocio, ¿no es cierto? El ocio creativo, el tiempo libre, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Saber comunicarse con los otros conduce al éxito, pero con uno mismo a la felicidad.
saber realmente lo que uno quiere. Y como lo dije, ¿no es cierto? El estrés, para ir finalizando, son como las cuerdas de un violín, ¿no? Ya lo dijimos. Si están flojas, no suenan bien, pero si están demasiado tensas, se rompen. La vida debe poseer una tensión adecuada, diría yo. Si esta existe, hay salud, y cuando no, enfermedad. Perfecto. Buena frase para ir terminando. Hay mucho más para hablar, pero bueno. La idea es un poco que la gente sepa de alguna manera la diferencia del estrés y el distrés, y cuándo es bueno justamente tener un poco para ponerse en marcha todos los días, ¿no? Y estar en actividad. Bueno, doctor, cerramos la parte médica, si le parece bien.